es la primera vez que uso esta máquina, entonces a lo mejor pues, no me funciona bien, espero que sí. Pero Willy, aprovechando que te tenemos en Texas estos días, ayer diste una conferencia magnífica sobre la catástrofe y la pintura en Deleuze. Me gustaría preguntarte la pregunta que ya es ritual en esta serie de microentrevistas que hago a la gente que viene por aquí, a mis amigos. La pregunta es, cuando oyes la palabra infrapolítica, ¿qué te sugiere? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu asociación de ideas? Bueno, me hice un pequeño esquema, ¿no? Para la pregunta. Entonces voy a seguir ese esquema para devolverte algo, ¿no? Y lo primero tiene que ver con la pregunta. No, digamos, no solamente con la pregunta por la infrapolítica, ¿no? Sino con la estructura misma de la pregunta, con el hecho de preguntar, ¿no? Y que yo creo que la pregunta es una cosa muy poco infrapolítica, ¿no? Y eso nos puede llevar directamente también un poco al, creo, ¿no? Es una manera que se me ocurre de ir al punto, de ir a un punto, digamos, rápido, ¿no? Entonces, yo creo que estaríamos de acuerdo, o estarías de acuerdo en eso, de que el preguntar es algo no infrapolítico, ¿no? Y básicamente, por la cantidad de presupuestos que tiene la misma estructura de la pregunta, que ya todos lo sabemos por distintos lados, y bueno, esos presupuestos enmarcan, ¿no? La pregunta siempre es muy enmarcadora, encuadra, posiciona, incluso me atrevería a decir, claro, esto tendría que explicarlo, no se trata de eso, digamos, de que ya en el preguntar hay militancia, ¿no? De algún modo te ponen ¿no? Te ponen y entonces una de las cosas que me interesa a mí de mi visita, que no es regular, pero que tiene una cierta regularidad, mi manera como me relaciono con la página o con las páginas, ¿no? Donde funciona la conversación sobre infopolítica o donde circula también una información que a mí me interesa mucho porque es muy ecléctica también, me encanta eso ecléctico que tiene la página, porque son muy distintas cosas, digamos, sobre las cuales uno puede... no se trata simplemente de información, ¿no? Sino de una manera de conversar, no siempre, no creo que siempre ocurra eso, pero es un lugar muy importante, muy interesante para mí, digamos, ¿no? Para mí poder acceder a ese lugar, ¿no? Creo que más de alguna vez lo dije así, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa del espacio de conversación que opera bajo el nombre, no bajo ese nombre, infrapolítica, lo que más me atrae, digamos, de esa zona de conversación es que tendría una inclinación, por decirlo así, constitutiva, o no sé si constitutiva, pero una cierta inclinación o una gravitación justamente en despejar, ¿no? Despejar los marcos, los encuadres, las posiciones simples, y es una manera justamente de entrar en relación de manera, como decía, un poco ecléctica, ¿no? A distintos tipos de campos, de asuntos, ¿no? De libros también, un poco desde esa inclinación, ¿no? Entonces, para mí, así como una primera manera, algo de decirte inmediatamente, ¿no? Esa política remite para mí a una experiencia de despeje, ¿no? A una experiencia, entre comillas, una experiencia en sentido fuerte, digamos, ¿no?
despejo, de despeje de marcos, de hipótesis, de posiciones, de militancia, que es donde uno por lo demás cotidianamente se mueve, ¿no? Uno cotidianamente se mueve en espacios de... Cuando digo de militancia estoy diciendo que simplemente la relación comercial que uno tiene habitualmente es una relación también de militancia, ¿no? No creo que haya diferencia entre la militancia, entre comillas, por ejemplo, vanguardista y la cuestión comercial, ¿no? Entonces, sea cualquiera el tipo de cosa con la cual uno entra en relación, infrapolíticamente, creo yo, uno entraría en relación con eso desde una experiencia fuerte, digamos, de espejo, ¿no? De despejar. Y eso, el tipo de conversación que se produce a partir de esa experiencia, no quiero decir que necesariamente las conversaciones tengan ese carácter, ¿no? Totalmente despejante, pero por lo menos ocurren a partir de esa experiencia, es lo que me convoca, digamos, a estar mirando, ¿no? A estar visitando el lugar. Y no solamente por la avidez que uno tiene también de informaciones y de cuestiones que circulan en esos espacios, ¿no? Libros, textos que se están sacando, en fin, ¿no? Entonces, bueno, me podría referir un poquitito más, tal vez para acotar un poco a la experiencia esa de despejo o digámoslo así, de sacar los marcos, ¿no? La experiencia de una falta de suelo, una experiencia que tiene que ver, ¿no? O sea, no sé si se puede decir experiencia de una falta de suelo, es la falta de suelo como experiencia, ¿no? La falta de mundo, por decirlo así, o de referencias, o incluso de condiciones. No quiero decir que uno logre eso, pero yo creo que tiene que ver con una gravitación en torno a eso. Y eso me convoca, entonces yo creo que las escrituras memorables, con las cuales en general nosotros trabajamos, y no me refiero a escrituras memorables solamente en filosofía, sino de una manera amplia también, ¿no? Todo lo que uno considera, tiene que ver con esa experiencia de vacío, ¿no? O de espejo. Y desde ahí uno va a cualquier parte, por decirlo así, ¿no? A lo mejor, claro, a lo mejor estoy hablando de un cierto tipo, de una manera de abordar la cuestión de la epogea o ¿no? Pero ya sé que entrar en cualquiera de estos términos te pone, ¿no? Yo estaba pensando, para usar un lugar más marginal, entre comillas, más marginal, porque no tiene nada marginal, ¿no? Yo creo que ahí hay, por ejemplo, una obra memorable que, como sea que resulte, la cifra, ¿no? que esa obra en que esa obra se dispone, es una obra que sin embargo se erige desde una experiencia como esta, digamos, ¿no? Una experiencia de despejo y que además tiene el despejo como condición, ¿no? De Bacon, ¿no? O sea, el primer movimiento sobre la tela dice es, entre comillas, yo hago marcas, pero las marcas son marcas de limpiar, digamos, ¿no? De sacar, ¿no? De hacer espacio, ¿no? Contra la fuerza que tiene, ¿no es cierto?, la clisación, ¿no? La representación, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que todo eso tiene que ver con la palabra pensamiento también, y en el sentido a lo que me remite, por supuesto, la palabra o el nombre infrapolítica. No es el único nombre, pero ese nombre, ¿no es cierto?, tiene que ver entonces con una modulación, un modo de modular esa noción de pensamiento. Y entonces el pensamiento lo tendría que ver con la posición, con poner, con enmarcar, con juzgar, con proponer, con narrar, mucho menos con argumentar, ¿no? Sino con una operación, por decirlo así, a contrapelo de eso, ¿no? Incluso con el enunciado, ¿no? El pensamiento no tendría que ver
en este sentido, ¿no? En el sentido del pensamiento o de esta experiencia más bien abismal, ¿no? Con una experiencia en donde el enunciado funcione, ¿no? O la proposición funcione, más que proponer, insisto en eso, ¿no? Obedece más bien a una cuestión de espejo, ¿no? Entonces se me había ocurrido un ejemplo que tengo muy a la mano, porque he estado trabajando con eso ahora, por efectos de una cuestión de curso nomás. Pero, por ejemplo, hay un lugar en que, en ese texto de Benjamin, que es un texto en un sentido muy imposible también de enseñarlo, por ejemplo, ¿no? Que es sobre el lenguaje general y el lenguaje humano, ¿no? Se refiere ahí en un momento, ¿no? Está hablando del dogma, ¿no? De que está tratando, por decirlo así, de remover ese dogma, el dogma básico sobre el cual descansa todo el pensamiento sobre el lenguaje, entre comillas, en Occidente. No usa la palabra Occidente, pero se remite, ¿no? Que es el dogma, lo mismo es lenguaje y ser, o pensar y ser, no sé qué, la palabra logos, ¿no? Y que la remoción de ese dogma, la remoción de ese encuadre, ¿no? Implica abrirse a un abismo, que es justamente lo que va, un abismo que nos expone o sea, más bien, remover ese dogma nos abre a la experiencia de un abismo que deja vacilando, ¿no? Toda la comprensión del lenguaje. Y yo diría, bueno, ahí, ¿no? Yo tiendo a pensar que la infrapolítica tiene que ver con eso, digamos, con ese tipo de momentos, ¿no? Lo mismo sobre la violencia, por ejemplo. Voy a cerrar ya casi, ¿no? Y bueno, no quiero decir que toda la página o que los espacios de conversación de infrapolítica estén en ese, por decirlo así, como en ese rango de cifra, ¿no? Pero yo creo que responden de algún modo o gravitan sobre una experiencia de ese orden, ¿no? Entonces, yo creo que la teoría también, sin pasar por esa... No hay teoría si tú no te diriges desde una cierta proximidad con ese tipo de experiencia, ¿no? Bueno, pero Bacon, hablando de la noción de despeje que tú has vinculado a la obra de Bacon, ¿no? Sí. El despeje en Bacon es también lo que podríamos llamar una puesta en turbulencia del mundo, es decir, no es un despeje que simplemente borre, sino que también moviliza. Sí, sí, sí. Entonces, en cierto sentido, la pregunta que hay que hacerle a Bacon, o que te hago a ti, es ¿qué busca ese despeje? ¿Cuál es el mecanismo que explica que ese despeje exista? Sí. Yo lo sé, o sea, he leído mucho las cosas que dice el Bacon, ¿no? Tengo una manera de recoger lo que me interesa, por decirlo así, o lo que me conmueve más de su escritura, en este caso, ¿no? Me estoy refiriendo ahora a las entrevistas, ¿no? A las conversaciones, más allá de su pintura, que es lo que obviamente lo más importante como escritura, ¿no? Creo, ¿no? Pero yo creo que la turbulencia, o sea, en esa noción de turbulencia, en la turbulencia que es su pintura, y que tiene muchos lados, porque también hay una turbulencia, o sea, tiene muchas modulaciones, ¿no? Por ejemplo, la relación entre el hueso y la carne, ¿no? Y hay toda una cuestión muy impresionante, yo creo, en Bacon, ¿no? Pero yo creo que es el momento de la turbulencia, ese momento de la turbulencia, que por supuesto se expande de alguna manera sobre grandes zonas de la tela. O sea, yo creo que toda la tela es una turbulencia y habría que explicar eso, ¿no? Cómo ocurre que esas líneas, por ejemplo, esos paralelepípedos que están ahí, en fin.
Estoy pensando un poco también en la lectura de Deleuze, obviamente, pero no quiero hacer simplemente una referencia para refugiarme ahí, ¿no? Yo creo que la turbulencia no le pertenece a nada. Tampoco le pertenece simplemente al mundo, ¿no? Ni está simplemente fuera del mundo. O sea, esa turbulencia es una turbulencia que no tiene sujeto, que no tiene lenguaje, que no tiene, pero a partir de la cual tú entras en relación con todas esas cosas, ¿no? O sea, el momento de la turbulencia no es un momento que tampoco le pertenece a Bacon, por decirlo así, no es que sea, ¿no? Es más bien algo que, bueno, de aquí empiezan las dificultades, ¿no? Porque sin duda que Bacon, o sea, Bacon está trabajando con enunciaciones, con enunciados, con proposiciones, con clichés, o sea, está trabajando con... Todo eso es un material, no puede quedar afuera, digamos, el mundo está en la pintura, pero sin embargo la producción de esa turbulencia es una turbulencia que no pertenece simplemente a eso y que te da un espacio. Ahora, ¿qué es lo que busca eso? A mí por lo menos me importa menos todavía, no sé por qué, pero me interesa la experiencia de ese turbo o de esa turbulencia, así como me interesa en Benjamin, por ejemplo, la turbulencia de la puesta un poco en abismo también, sobre la violencia, la comprensión burguesa de la violencia, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias, Willy. Lo dejamos ahí para que siga siendo una microentrevista. Seguimos hablando. Bien, vale.